Buenos días. Vamos a partir la clase. Vamos a partir con un repaso rapidito de lo que vimos la vez pasada. Um, entonces, la clase pasada les presento un modelo del mercado laboral bastante simple que llamamos el modelo WSPS. ¿Cuál es la motivación de ver este modelo? Porque en realidad modelos del mercado laboral ya vieron en su curso anterior de macro. Um, la idea es que queremos, en el modelo ISLM, endogenizar los precios, ¿no? Y dejar de tener este supuesto de precios exógenos y constantes en el tiempo y tener inflación. Um, y un mecanismo que queremos usar para introducir inflación, un mecanismo del cual hablaremos más adelante, es la espiral precio-salario. Básicamente, un aumento del nivel de precio puede generar un aumento en los salarios y un aumento en los salarios también puede generar un aumento en el nivel de precio. En ese sentido se habla de espiral porque puede haber efectos amplificadores donde inflación genera aumento en los salarios que genera de nuevo inflación. El modelo WSPS permite introducir mecanismos de ese estilo. En particular vimos una curva WS bajo la cual el salario negociado dependía del nivel de precio anticipado, dependía negativamente de la tasa de desempleo. No, estoy mal despertado. Negativamente dije la tasa de desempleo y positivamente del seguro de cesantía. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Se acuerdan por qué el salario, o se acuerdan qué justificación dimos um, para explicar por qué el salario era una función creciente en el nivel de precio anticipado? No sé si tienen el recuerdo. Rigidez salarial, entonces eso era una expresión que usamos, um, pero necesitamos más detalle para entenderlo. Si quieren agarrar el micrófono adelante, ¿eh? Porque yo necesitaría como escribir bastante para la explicación y, y tecleo despacio, entonces seguramente agarraría el micrófono. Pero bueno, eso es parte de la explicación, María Fernanda, eficiente rigidez salarial. Los demás no sé si se acuerdan. Em, lo que pasa era que se supone que cuando un trabajador negociaba su salario con una empresa, lo que le importaba no era como el salario nominal, sino cuántos bienes podía comprar con ese salario. Entonces, y dijimos que los salarios eran rígidos como, o sea, ahí usamos ese término de rigidez salarial, eran como se negociaba el salario por un periodo de tiempo. Entonces, los trabajadores tenían que prever como el nivel de precios para poder establecer para poder negociar su salario. Eso era. Excelente, Ashley. Muy bien. Y gracias también a María Fernanda. Uh, Se acordaron muy bien. Excelente. Y después, pregunta siguiente que les hago. ¿Por qué dependía negativamente de la tasa de desempleo?
porque si había más desempleo significa que iba a ser más difícil para la persona como obtener otro empleo, entonces eso influencia negativamente el salario nominal porque en el fondo es como si hay mucho desempleo, la empresa puede obtener más fácilmente a un trabajador, Excelente, entonces es Ashley. malo para el salario. Me parece súper como explicación. Y por fin, bueno, el seguro de cesantía afecta positivamente porque permitía dar un piso a la negociación salarial, ¿no? Eh, y cuanto más alto es el seguro de cesantía, más alto va a ser este piso. Ok. Y había otra curva que era la PS, que nos decía que el precio era uno más un margen por W. ¿Ok? ¿Alguien quiere explicarnos esta curva? Ashley ha hecho un gran trabajo para explicar las dos primeras cosas. Ah, ojalá les haya quedado claro a los demás. No sé si el señor Benjamín o Teisa. Ahora sí. Hola, nunca te he escuchado. ¿Te Eh, puedo molestar? sí, sí, sí. Esa curva es como el resultado como de optimizar los beneficios de la empresa, donde el MUS significa como el margen que puede obtener como de utilidad de la empresa, el doble de los salarios y el peso, como de lo que vende. Y más, ok, doble es el salario, pero en particular hay un término económico que usamos como un poco más preciso, no sé si te acuerdas, que para nosotros, dado El nuestra costo función, marginal. excelente Benjamín, efectivamente, dado la función de producción que usamos, doble era el costo marginal, entonces con un muy igual a cero tendríamos el típico resultado de competencia perfecta, precio igual a costo marginal, y la competencia imperfecta sería precio por encima del costo marginal según el margen, ¿no? Como bien dijiste. Fantástico, Benjamín, te lo agradezco. Entendiste muy bien la curva PS. Ya, y entonces la vez pasada lo que hicimos después fue tener un supuesto de mediano plazo, ¿eh? P igual a P, y reescribimos esas dos curvas, ¿no? La primera, W sobre P era igual a U de F de UZ, y la segunda de esta manera, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pudimos hacer unas estadísticas comparativas, entonces pudimos representar en un gráfico el salario real como función de desempleo. Teníamos acá la curva WS, la curva PS. Hicimos una serie de estadísticas comparativas, ¿no? Por ejemplo, si subo el seguro de cesantía, se desplaza la WS a la derecha. Y si subo el margen MU, se desplazaba la PS hacia abajo. ¿Ok? Que era entonces, dijimos, dos políticas que pueden generar desempleo en este modelo. Es un aumento del seguro de cesantía, porque hace más caro, digamos, los sueldos, como los trabajadores negocian salarios más altos, esto sube los costos de la mano de obra y como consecuencia de esto las empresas contratan menos, como que nos desplazamos a lo largo de la curva de demanda, si quieren, de trabajo y bueno, subida en el desempleo. Y respecto a lo otro, si hay menos empresas, digamos, si hay menos competencia, típicamente hay menos empresas. ¿Ya? Uh, la falta de competencia genera escasez, entonces menos empresas. Y entonces si hay menos empresas para contratar, hay menos demanda por trabajo y esto también hace subir el desempleo. ¿Okay? Esto es el modelo que vimos la vez pasada. Y hoy entonces me gustaría usar esta base del modelo, ¿ah? Y hablar un poco más de inflación, ¿no?
Ahora, justo antes de empezar la clase, déjenme mostrarles, encontré un gráfico mío respecto a la estática comparativa del el aumento en el mu, ¿no? Eh, como para mostrarles unos datos, ¿no? Esas son correlaciones, no es un análisis causal, diría un microeconometra, ¿no? Un econometrista, perdón. Um, pero tenemos, cada punto es un país de la OCDE, ¿ok? Entonces, hay países por acá, yo qué sé, Suiza, Estados Unidos, y hay países por acá, será Francia, Italia, me imagino, por las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Y uno mira la correlación um, entre el costo de entrada con el desempleo y una medida de costo de la salida. ¿Okay? ¿Qué es acá el costo de la entrada? Esto, no sé si conocen esta base de datos. Hay una base de datos que se llama Doing Business, que produce el Banco Mundial, que básicamente documenta cuánto cuesta crear una empresa en términos del papeleo administrativo, cuánto cuesta crear una empresa y ellos elaboran una medida como fracción del PIB per cápita. ¿Okay? Ahora, no es solo el costo económico directo, sino que puede ser el costo de oportunidad también, ¿no? Entonces, cuando se demoran, uh, como que calculan el flujo financiero que pierde el empresario por estar esperando que le respondan si puede crear su empresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no incluye costos económicos directos, digamos, sino que también el costo de oportunidad, si quieren. No el costo de oportunidad entero, porque eso es difícil, pero lo que sí podían calcular, ¿no? Entonces, aquí abajo tienen fracciones. eh, el costo expresado como fracción del PIB per cápita. Entonces, yo qué sé, 0,1 significa un 10%, muy alto, ¿no? Para esos países. Acá podemos llegar hasta 18%. Y se ve una correlación positiva, ¿no? Entonces, el gráfico no ayuda porque como es ancho, engaña un poco la vista y parece como que aplana demasiado la curva, ¿no? Pero la correlación es bastante fuerte. Uh, y tenemos algo similar abajo. Esto es más bien con la facilidad de cerrar una empresa en el sentido de qué proporción del capital uno recupera al momento de cerrar la empresa. ¿Okay? Entonces, yo qué sé, cuando estamos a la derecha estamos en la mejor situación en el sentido de que acá recuperamos el 90%, por ejemplo, y acá hay un país que recupera el empresario apenas un 30%. Ahí también suele haber una corrección negativa, es decir, que en esos países donde el empresario en el momento de quebrar recupera bastante su capital, suelen ser países donde hay poco desempleo. Es como para decir que es consistente con el gráfico, la estática comparativa del impacto de mu sobre u. ¿Okay? Ya, dicho esto, volvamos a teoría monetaria. Y entonces hoy lo que voy a hacer, les voy a hablar de la curva de Phillips. ¿Qué es la curva de Phillips? Entonces es una relación decreciente, o sea, típicamente se piensa como una relación decreciente entre inflación y desempleo.
Sí, quizás les voy a mostrar un gráfico. Un segundo. Lo tengo acá, un segundo. Acá. Ok. Este gráfico lo saqué del libro que está en la biografía, el libro de Blanchard, o Blanchard, como quieran. Entonces, no es creación mía, es creación de él. Presenta datos para Estados Unidos, cómo se compara la inflación en el eje de las ordenadas, ¿sí?, con la tasa de desempleo en el eje de las abscisas. ¿Okay? Y son distintos años, que van del 48 al 69. ¿Por qué este periodo en particular? Porque veremos más adelante que ha cambiado esta curva a lo largo del tiempo, ¿no? Y los cambios históricos que ha habido en la curva de Phillips son muy importantes. Digamos, el análisis al respecto ha tenido consecuencias para la macro en general, que sea dentro de la investigación. Antes, al estudiar la curva de Phillips, los macroeconomistas se han dado cuenta de algunas cosas de las cuales hablaré más adelante, y eso hizo que se replantearan algunas cosas, metodológicamente hablando. Y la segunda cosa es que el debate alrededor de la curva de Phillips en esa época también tuvo consecuencias en términos de política económica, y es una de las razones por las cuales hoy día los bancos centrales, o muchos bancos centrales, incluyendo el de Chile, son independientes, en el sentido de que no depende del Ministerio de Hacienda, ¿no? Es un organismo aparte, con su propio jefe, y no responde al Ministerio de Hacienda. ¿Okay? Y el objetivo de esa clase es también explicar, digamos, por qué esto pasó. ¿Okay? Y como ven, esta relación es un poco es decreciente, ¿no? Por lo menos para este periodo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el año 69, cuando teníamos mucha inflación, voy a decir, que para Estados Unidos era una inflación mayor que el 5%, y, claro, para otros países sería bajo, pero para ellos en esa época sería como mucho. Mucho sería acá como el 8, ¿no? Que lo habían alcanzado, pero ya el 5% es una inflación alta, y tenían un desempleo bajo, inferior al 4%, bajísimo. ¿Ya? Y uno lo puede contrastar con el 61, a principio de aquella década, donde la inflación era apenas un 1%, pero tenían más desempleo, un desempleo casi alcanzando el 7%, que a todo esto es más o menos lo que tenía Chile, ¿no? Pero para ellos eso era alto, lo que tenía Chile hace un año atrás. Ok, es una relación decreciente entre inflación y desempleo. Los gobiernos, cuando se dieron cuenta de esta relación, interpretaron esta relación un poco como una curva de indiferencia, si quieren. En el sentido de que, como hay una relación decreciente entre inflación y desempleo, el gobierno podía elegir cuál canasta, si lo puedo llamar así, prefería. En el sentido de que si no le gusta la inflación, bueno, lo que tenía que hacer era tener mucho desempleo. Si no le gusta el desempleo, lo que tenía que hacer era subir la inflación, ¿no? Eso fue la interpretación que tuvieron algunos gobiernos de esta relación. Y Ashley nos hace una pregunta. Le puedo hacer dos preguntas. No, mentí, tiene dos preguntas. Qué excelente. La primera quizá es media rebuscada, pero en la curva de Phillips se diferencia entre tasa de desempleo. No, es la tasa de desempleo observada en ese momento.
Y eso es importante. Sí, es la tasa de desempleo. Pero espera, ¿leí una pregunta o leí dos? A ver. Pero en la curva de Phillips. Ah, y la segunda. Ok, entonces eso es la tasa de desempleo en ese año, en ese momento. Es que la curva de Phillips funciona para... ya, de esto, para explicar la existencia de la curva de Phillips, Ashley, me basaré en este tipo de mecanismo. ¿Ok? Todavía no he hablado de ello, ¿ah? Pero vamos a tener un modelito donde vamos a obtener una curva de Phillips. Nos basaremos en WSPS y tendremos mecanismos de ese estilo. Entonces, no sé si respondí, pero uh, ahí vamos a llegar. Es como les comentaba, ¿qué les comentaba? Sí, tenemos esta relación decreciente y los gobiernos lo tomaron como que tienen distintos paquetes que podrían elegir, ¿no? Entonces, como típicamente a la gente le suele gustar menos el desempleo que la inflación, ¿no? Entonces, antes digamos, antes de pagar por la comida, preferimos tener plata para pagar la comida. Típicamente nos gusta menos estar desempleado que la inflación. Ahora, una vez que uno esté empleado, por supuesto, le importa la inflación más que el desempleo si está empleado, ¿no? Pero por lo general, preocupa más el desempleo. Entonces, lo que hicieron varios gobiernos fueron, en esa época, políticas inflacionarias. ¿Okay? Empezaron a subir muchos los precios, ¿no? Pensando que iban a reducir el desempleo, ¿no? Y mala suerte, en los años siguientes, entonces acá tenemos el periodo del 70 al 98, ¿no? Entonces, para el mismo país, cuando empezaron a usar esas políticas inflacionarias, desafortunadamente desapareció la curva de Phillips. ¿Okay? Entonces, ya no era cierto que desempleo e inflación, la relación era decreciente, ¿no? Podía ser que a veces uno era alto y el otro también. Entonces, por ejemplo, este año de acá vemos una tasa de desempleo casi del 9% y una inflación similar, ¿no? Y entonces fue tanto la sorpresa que empezaron a inventar un término, les voy a poner en el chat como para no cambiar de pantalla, que era el término estanflación, ¿no? La estanflación se refería a una situación donde teníamos inflación, pero también teníamos desempleo alto. ¿Okay? Entonces, inflación y desempleo alto, ahí en el chat. ¿Okay? Que fue una sorpresa para ellos porque los economistas antes pensaban que o la inflación podía ser alta, pero en tal caso el desempleo era bajo, o el desempleo era alto, pero en este caso la inflación era baja. No se imaginaban que ambas variables podían tomar valores altos. Entonces, dado esta sorpresa, apareció este término, esta inflación, para describir este tipo de situación. ¿Bien? Entonces, quisieron usar la curva de Phillips para intentar hacer política económica y, mala suerte, lo que pensaban que era una relación como una ley de la naturaleza, al momento en que empezaron a usar la política monetaria, desapareció esta curva de Phillips. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase, en el tiempo que nos queda? Vamos a derivar un modelo cuyo objetivo es explicar esta curva de Phillips. ¿Okay? Generar una relación decreciente. ¿Okay? Primera cosa. Y segunda cosa, vamos a sugerir por qué desapareció la curva de Phillips. ¿Okay? Y una gran parte de la explicación se va a basar en la inflación, las anticipaciones de inflación. Entonces, las anticipaciones inflacionarias, déjenme escribirlo en el chat como para anticipaciones inflacionarias. Las anticipaciones inflacionarias van a ser el elemento importante que va a permitir pasar
de la existencia de una curva a, si quieren, una curva que desapareció. Ok. Uy, acá. Ok. Y como les comentaba, nos vamos a basar en el modelo WSPS, ¿no? Entonces, digamos, ups, ¿qué pasa acá? La WS, donde W se puede escribir de esta manera. La PS, que se podría escribir de esta manera. ¿Okay? Y cuando uno combina ambas relaciones, entonces, por ejemplo, uno puede reemplazar el salario en la segunda relación. Y una cosa que voy a hacer ahora, como ya no vamos a hablar de mediano plazo, vamos a considerar que podemos estar, que el desempleo no tiene por qué estar igual a su tasa natural. Voy a dejar el E del nivel de presión anticipado. ¿Okay? Justamente porque quiero hablar de inflación anticipada. Entonces, este término lo voy a dejar. Entonces, si combino ambas relaciones y que reemplazo el salario en la segunda ecuación, puedo obtener la siguiente curva. ¿Ok? Bueno, esta curva a veces uno lo llama oferta agregada, ¿no? Pero no vamos a entrar en el detalle. ¿No? Fíjense, tenemos que el nivel de precio es, por ejemplo, una función decreciente del desempleo. ¿Bien? Y ahí vemos un poco esta espiral precio-salario, ¿no? En el sentido de que operar. ¿Cuál podría ser la explicación de por qué el nivel de precio es decreciente en el desempleo? Un aumento en el desempleo va a hacer caer los salarios. La idea es la que nos dio Ashley al principio de la clase. Cuando tengo mucho desempleo, hay mucha competencia entre trabajadores por conseguir un empleo. Entonces, va a ser difícil para ellos negociar un sueldo alto. Su posición en la negociación salarial está debilitada por la tasa agregada de desempleo. Y esto, entonces, en el modelo va a reducir los sueldos. ¿Okay? Pero una reducción en los sueldos va a implicar también una reducción en los precios, ¿no? Porque según la curva PS, una reducción en los sueldos implica una reducción en los costos marginales, ¿no? Y entonces, dado que caen los costos marginales, va a haber cierta competencia entre las empresas en el mercado de los bienes, y esta competencia va a llevar los precios hacia abajo. ¿Okay? Y entonces, de esta manera podemos explicar la relación decreciente entre el nivel de precio y la tasa de desempleo. Ahora, a mí no me interesa el nivel de precio en particular. ¿Ya? Lo que me interesa es vincular esto con la inflación. ¿Okay? Y entonces lo que voy a hacer es que vamos a usar cierta aproximación, ¿no? Que nos va a permitir introducir el concepto de inflación a partir de esta curva. En particular, la aproximación que vamos a hacer es la siguiente. Les voy a dar aproximación. Si tengo 1 más A1 multiplicado por 1 más A2, más o menos, esto me va a dar 1 más A1 más A2. ¿Ok?
Esta aproximación la usan a veces, quizás sin saberlo, pero déjenme darles un ejemplo donde usan esta aproximación. Y el ejemplo que les voy a dar es, ya, tenemos el PIB nominal. El PIB nominal, dijimos, es el nivel de presión multiplicado por Y. ¿Okay? Y la pregunta que nos podemos hacer es, si sube P en 2% y sube Y en 5%, por ejemplo, ¿vale? ¿En cuánto sube el PIB nominal? ¿Ok? Entonces tenemos el PIB nominal que se define como el producto de P por I. Les digo que P sube en un 2%. Les digo que I sube en un 5%. ¿Eh? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuánto la cosa junta? ¿Eh? ¿Cuánto el P por I? ¿En cuánto debería subir? ¿Eh? Si tuviesen que dar una respuesta rápida, sin usar la calculadora, digamos, ¿qué respuesta darían ustedes, dado la información que les he dado? Ashley dice un 7% y Fernanda quiso hacer el cálculo de verdad, digamos. Entonces, Fernanda, me imagino que... ¿Te puedo preguntar lo que querías decir por multiplicación? Entonces, básicamente, voy a intentar decir lo que creo que quiso decir Fernanda. Entonces, Fernanda diría... Ups. Un 2%, entonces tengo que calcular multiplicador, sería 1 más 0,02, ¿cierto? Multiplicado por, entonces tengo que considerar un 5%, entonces sería 1 más 0,05. Calculemos. Entonces, uno lo que puede hacer es agarrar el celular, calculadora 1,02 multiplicado por 1,05 y esto es igual a más o menos 1,071, es decir, un 7,1%. ¿Ok? Imagino que es el cálculo que tenías en mente, Fernanda. Excelente. Que efectivamente, esto es la respuesta precisa. Si uno tuviese que calcular con precisión en cuánto subió el PIB nominal en este ejemplo, haría este cálculo y llegaría al 7,1%. ¿Ok? Y Ashley nos dice el 7%. Entonces, Ashley, uno puede decir, se equivocó, porque dijo el 7% y no dijo el 7,1%. Sin embargo, no sé si Ashley hizo esto, pero estoy diciendo lo que hizo Ashley, pero no sé lo que hizo, pero mi apuesta que Ashley lo que hizo fue decir, bueno, sube en 2%, el otro sube en un 5%, sumemos los dos, 5 más 2, me va a dar un 7%. ¿Ok? No es la respuesta correcta, pero uno mira el 7%, lo compara con 7,1%, no está tan distinto. 7% versus 7,1%, bueno, excepto que hay un error de aproximación de 0,1, ¿eh? Pero quizá no es tan grande, ¿eh? Sabiendo que quizá quisimos dar una respuesta rápida.
¿Okay? Y esta aproximación que nos dio Ashley, bueno, estoy asumiendo que no las dio. No sé si es lo que hiciste a todo eso, Ashley. Sumaste el 7, el 2 con el 5, ¿cierto? Excelente. Esta es la aproximación que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, no es precisa, efectivamente tenemos un error, pero este error, digamos, no es tan chico. Entonces, en realidad, lo que determina el error es cuánto lejos va a estar el 2 y el 5. ¿Ok? Entonces, para tasas de crecimiento altísimas, este error de aproximación va a ser alto. ¿Eh? Pero para tasas de crecimiento bajas, este error de aproximación va a ser bajo. ¿Okay? De hecho, se puede ver fácil. Este cálculo, en realidad, cuando uno lo mira, el 1 más A1 y 1 más A2, en estricto rigor debe ser 1 más A1 más A2 más el producto A1 más A2. Y este producto es lo que nos está faltando cuando hacemos esta aproximación. Entonces, como ven, si A2 y A1 son chicos, vamos a tener un error de aproximación chico. Si son grandes, vamos a tener un error de aproximación grande. ¿Okay? Ahora, entonces, esta aproximación es la que queremos y bueno, se puede generalizar. ¿Eh? Si tengo tres variables, invento. Si tengo 1 más A1, 1 más A2 y 1 más A3, uno lo puede aproximar más o menos como 1 más A1 más A2 más A3, por ejemplo. Y funciona también con divisiones. Si pongo 1 más A1 y lo tengo que compensar con una tasa de crecimiento negativa, esto más o menos sería 1 más A1 menos A2. ¿Ok? Muy bien. Así que, para resumir, Fernanda y Ashley tuvieron la respuesta correcta. ¿Ok? Digamos, Fernanda tiene la respuesta con precisión, Ashley tenía la respuesta con una aproximación. Ok, vean, entonces volvamos un poco a esta curva. Entonces, teníamos esta relación de acá. Déjenme escribirla ahí. Era esto, ¿cierto? A ver. Ok. Primero, voy a hacer un supuesto sobre cómo se comporta la función f. Okay. Sí, quizá voy a mantener la misma notación. Un segundo, ¿no? La misma notación. Ok. La función f que vamos a usar va a ser la siguiente. 1 menos alfa u. A todo esto les puedo dar niveles de periodos de tiempo, ¿no? Se puede poner subt's. Como vamos a hablar de inflación, es útil tener un t y un t más 1. Y le voy a agregar z. ¿Ok? Entonces, toda esta función f que vamos a usar. ¿Ok? Si lo reemplazo en lo de arriba, ¿qué me va a dar? Me va a dar p de t igual nivel de presión anticipado por 1 más mu por 1 menos alfa ut más z. ¿Ok? Entonces, eso es reemplazando el supuesto que hemos hecho sobre la función f. Ok. Y esta relación la voy a dividir por el nivel de presión en T-1. ¿Okay? Esta va a ser mi relación. Entonces, si la divido por el nivel de presión T-1, ¿qué tenemos acá a la izquierda? El nivel de presión T partido por el nivel de presión T-1. ¿Eso qué va a ser? La inflación. Exactamente. O más bien 1 más la inflación.
Y acá vamos a decir que es la inflación anticipada. ¿Okay? Si quieren, el nivel de precio en T-1 no hace falta anticiparlo, ya lo conocemos. ¿Ah? Pero quizá no conocemos aún el nivel de precio en T. Entonces, la diferencia entre el nivel de precio observado en T-1 y lo que anticipamos para T, esto lo vamos a llamar inflación anticipada. ¿Okay? Ups. Porque se me... Y ahí es donde va a operar mi aproximación. Efectivamente, es como si esto fuese el A1 de la fórmula de antes, esto fuese el A2 y todo esto fuese el A3, ¿cierto? Entonces, aplicando la fórmula, todo esto lo puedo aproximar por 1 más IET más mu menos alfa UT más Z. ¿Okay? Incluso entonces, este 1 de acá se puede cancelar con este. Y llegamos a la siguiente fórmula. Incluso, ¿saben qué? El Z lo voy a poner junto con el mu. ¿Okay? Esta va a ser la ecuación de la curva de Phillips con la cual voy a trabajar. Fíjense, ¿qué tenemos? A la izquierda tenemos la inflación. A la derecha tenemos la inflación anticipada. Tenemos el margen ¿se acuerdan el margen que fija la empresa por encima del costo marginal? El nivel del seguro de cesantía. Y tenemos por fin un término que depende negativamente de la tasa de desempleo. ¿Okay? Entonces, dado los términos, digamos, ceteris paribus, acá ven que un aumento en el desempleo genera inflación, ¿no? Y es básicamente un mecanismo similar al que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, a mayor desempleo, más competencia entre trabajadores. Esto reduce la presión salarial, ¿no? Entonces, o la inflación salarial, si quieren. Entonces, deberían subir menos los sueldos cuando hay mucho desempleo. Y como los sueldos son los costos marginales de las empresas, ¿eh? Esto debería limitar la subida en los precios también. ¿Okay? Es un poco la idea. Ahora, ¿cómo podemos obtener la curva de Phillips, su versión estándar? ¿Okay? Y un supuesto que uno puede hacer es decir, la inflación anticipada es como una constante. ¿Okay? Y efectivamente, cuando uno mira los años 60, 70, no había mucha relación entre la tasa de inflación de un año y la inflación del año siguiente. ¿Okay? Y la inflación se movía alrededor de cierto valor, ¿okay? Muy cercano a cero. No era cero, no era positivo, pero era un valor relativamente bajo. ¿Okay? Entonces, era una constante. Como la inflación de un año no ayudaba a predecir la inflación del año siguiente, era natural suponer que, bueno, yo qué sé, íbamos a tener un 2% de invento, ¿vale? De inflación. ¿Okay? Y eso que anticipaba la gente, ¿eh? Sin pensárselo demasiado. Cuando introduzco este término, que es una constante, esta ecuación se reescribe fácil. Vamos a tener pi barra más mu más z menos alfa ut. Y como ven, tenemos una relación lineal entre el desempleo y la inflación. Esto sería la constante de la relación lineal. Y este alfa vendría a ser la pendiente de esta relación lineal. ¿Ok? Y entonces, a cierta medida, puedo volver a lo que teníamos.
¿Dónde lo tengo? Acá, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí. Teníamos esta razón decreciente. ¿Cómo podemos explicar por qué esta razón decreciente? Hace falta un supuesto sobre las anticipaciones de inflación, ¿no? Necesito tener unas anticipaciones fijas que van a aparecer en la constante de la relación, ¿no? Y entonces puedo obtener una razón decreciente que me vincula al desempleo con la inflación. ¿Okay? El mecanismo era el mismo que les di antes, si tuviese que explicar por qué tenemos la razón decreciente. Un aumento del desempleo debilita la posición de negociación salarial de los trabajadores. Esto va a hacer subir menos los sueldos. Y dado que los sueldos son el costo marginal de las empresas, al no subir tanto los sueldos, esto no va a generar mucha inflación. Ahora, como les había comentado, desafortunadamente, cuando se empezó a usar la política inflacionaria, desapareció la curva de Phillips. Entonces, para explicar esta desaparición, podemos jugar, lo que ha hecho alguna gente, es jugar con otro supuesto de inflación anticipada. ¿Qué estoy haciendo? No, quiero tengo que pinchar acá. En particular, un supuesto posible con el cual ha trabajado la gente es suponer que la inflación que vamos a anticipar para el periodo siguiente es la inflación que se observaba el periodo anterior. ¿Okay? Entonces, la idea es que uno dice, ¿cuánto subieron las paltas este año? Invento. ¿Cuánto subió mi canasta los precios de mi canasta de bienes? Entonces, supongamos que tuvimos un aumento del 5% del precio de lo que compramos y que tuviésemos que predecir la inflación para el año que viene. Vamos a decir, bueno, dado que fue un 5% el año pasado, capaz que va a ser un 5% el año que viene. Entonces, esta manera de razonar. ¿Okay? Esto podría explicar cómo la política monetaria puede afectar, digamos, la pinta que tiene la curva de Phillips, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, abusa de la política monetaria inflacionaria, entonces de manera persistente, de manera recurrente, es la palabra que uso, de manera recurrente, fija inflaciones altas, en algún momento los agentes van a dejar de pensar que quizá vamos a tener un 2% de inflación. Es decir, si llevamos 5 años fijando la inflación en 8%, invento, en algún momento vamos a decir, bueno, este año no va a ser un 2 como lo era antes. Ya estamos en otra vida en que quizá debemos tener el 8%. Efectivamente, llevamos 3 años con el 8%, ¿por qué vamos a estar en 2 este año? Deberíamos estar quizá en el 8. ¿Okay? Y básicamente, este supuesto que les he puesto acá en pantalla, recoge un poco esta idea. Miramos la inflación de este año. Si efectivamente el Banco Central ha hecho subir mucho los precios, bueno, vamos a usar este valor como para predecir los precios del año que viene. Y entonces, al introducir este supuesto en la curva de Phillips, déjenme volver a escribir la curva acá. La curva tenía esta pinta, ¿no? Si reemplazo la inflación anticipada que tenemos acá por lo que tenemos ahí arriba, entonces tenemos la inflación en T-1 acá, y agregamos los demás términos. Y como ven, entonces, la inflación ya deja de depender únicamente del desempleo, sino que va a depender también de la inflación del periodo anterior. ¿Cuál es la intuición acá?
porque la inflación depende de la inflación del periodo anterior. La idea es que el mecanismo es que al tener un aumento en la inflación pasada, suben las expectativas de inflación, y como suben las expectativas de inflación, la gente que le importa su sueldo real va a negociar salarios más altos. Como los salarios son el costo marginal, al tener salarios más altos, las empresas van a hacer subir sus precios. Entonces, esto es el mecanismo que explica por qué la inflación pasada tiene un impacto sobre la inflación corriente. Entonces, como ven, es interesante porque inflación genera inflación, ¿ok? Y es a través de esas anticipaciones. ¿Okay? Y como ven acá, opera la espiral inflacionaria que les mencioné, porque la inflación pasada genera un aumento en los sueldos, que a su vez vuelve a generar un aumento en la inflación. Y entonces, esta relación, uno la puede escribir de la manera siguiente, en que en lugar de tener la tasa de inflación a la izquierda, uno va a tener el cambio en la inflación. Entonces, el diferencial de inflación entre el periodo anterior y el periodo actual es el que va a aparecer en la curva de Phillips. Como ven, la diferencia con la curva anterior es que antes teníamos el nivel de la inflación, ahora ya dejamos de tener el nivel y tenemos el cambio en la inflación. ¿Okay? Entonces, para hacer la distinción entre esas dos curvas, uno llamó la primera versión la curva de Phillips tradicional. ¿Ok? Esta que considera anticipaciones constantes. Y un nombre posible para esta segunda relación, es llamarla curva de Phillips con anticipaciones. ¿Okay? Y justamente porque toma en cuenta el hecho de que en esta versión las anticipaciones, digamos, la inflación pasada afecta a las anticipaciones de hoy y esto hace cambiar la pinta que tiene el curva. ¿Okay? Ok, entonces, si tuviese que volver a mis gráficos del Blanchard, efectivamente, cuando uno mira, ¿se acuerdan? Les había dicho, del 70 al 98 desapareció la curva de Phillips. ¿Okay? Eso era el punto que pues, inicialmente operaba la versión tradicional, pero los periodos siguientes de repente había desaparecido la curva de Phillips. Y efectivamente, cuando uno, en lugar de considerar, entonces en este gráfico tenemos la tasa de inflación, entonces en lugar de considerar la tasa de inflación, uno considera el cambio en la inflación, es decir, la diferencia entre la inflación en T y la inflación en T-1. ¿Okay? Ahí empezamos a tener un mejor ajuste de la curva. Efectivamente, vemos una relación decreciente entre la tasa de desempleo y el cambio en la inflación en el eje de las Is. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, acá la estimo Blanchard, ¿no? Pero tenemos una constante de 6,5% y acá tenemos una pendiente igual a 1, que es el alfa que tenemos. ¿Bien? ¿Cómo apagó el WhatsApp? Bueno. Ok, entonces, si tuviésemos que dar razones históricas de por qué desapareció la curva de Phillips, ¿no? La explicación que daríamos, basándonos en los modelos que hemos visto hoy, sería simplemente, antes
no se abusaba de la política monetaria para generar inflación. Entonces era natural pensar que las anticipaciones inflacionarias podían ser constantes en el tiempo. ¿Okay? Un día, los gobiernos quisieron abusar de la curva de Phillips, y desafortunadamente, el momento en que empezaron a abusar de la curva de Phillips, desapareció esta curva. Y la razón es que unos economistas dan es que empezaron a cambiar las anticipaciones inflacionarias. Efectivamente, como los gobiernos habían abusado de tasas de inflación altas, esto llevó a los agentes a dejar de anticipar inflaciones bajas, empezaron a anticipar inflaciones más altas, y al anticipar inflaciones más altas, rompieron, digamos, la relación tradicional que teníamos entre la tasa de desempleo y la inflación. No sé si tienen preguntas sobre lo que hemos visto en la clase de hoy. Entonces, sobre la segunda pregunta que le había hecho hace un rato, efectivamente no serviría la curva de Phillips, o sea, se rompería para espirales como hiperinflacionarios. Tú dices para luchar contra el desempleo. Claro, de hecho, lo que hicimos cuando vimos el señoriaje, vimos que la inflación anticipada era igual a la inflación realizada. No sé si te acuerdas. Entonces, por ejemplo, es una excelente pregunta que me estás haciendo, Ashley. Déjame compartir pantalla. Cuando vimos hiperinflación y señoriaje, trabajamos con la siguiente función de demanda por dinero. ¿Ok? Donde la función L era una función decreciente en la tasa. La historia era el costo de oportunidad del dinero, ¿se acuerdan? Si sube la tasa de interés, esto hace que prefiero tener bonos y entonces demando menos dinero. ¿Okay? Si tenemos una identidad de Fisher, identidad de Fisher, perdón. La identidad de Fisher típicamente nos dice que la tasa nominal es la tasa real más la inflación anticipada. ¿Okay? Entonces, en nuestra demanda por dinero, en cierta medida, teníamos esta inflación anticipada, que está acá. Y estaba a través de la tasa nominal de interés. Y el siguiente supuesto que habíamos hecho era que pi E era igual a pi. Entonces, detrás de este supuesto está justamente que los agentes anticipan bien los precios. ¿Okay? Un supuesto fundamental. Dado que hemos hecho este supuesto, esto hace que en ese contexto uno no puede luchar contra el desempleo al usar política monetaria, porque cada vez que subo los precios se reajustan las anticipaciones inflacionarias y al final se cancela el efecto de la inflación sobre el desempleo. ¿Okay? No sé si esto era tu pregunta, Ashley. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Dicho esto, esta buena pregunta. Como para ilustrar un poco mejor el rol de las anticipaciones de inflación, una cosa que podemos hacer es intentar ver qué pasa cuando uno anticipa bien los precios. ¿Okay? ¿Qué teníamos? La inflación era igual a la inflación anticipada más mu más z menos alfa ut. ¿Okay? Esa es la relación que teníamos. Si reemplazo esto por la inflación corriente, que si digo la gente anticipa súper bien los precios, ¿qué va a pasar?
vamos a tener pi t igual a pi t más mu más z menos alfa ut. ¿Bien? Y ven que en este caso se rompe la relación entre desempleo e inflación. Y tenemos 0 igual a mu más z menos alfa ut. Y básicamente tenemos un desempleo que va a ser igual siempre a su tasa natural. Es como si la curva de Phillips fuese vertical. Entonces, ya deja de ser decreciente, ¿eh? Y nos genera una tasa de desempleo siempre igual a mu más z sobre alfa. Y esto es la famosa tasa natural. Entonces, con anticipaciones imperfectas, lo que podría hacer el Banco Central sería quizá alejar un poco la tasa de desempleo de su nivel natural, ¿no? Pero anticipando perfectamente los precios, no hay manera que el Banco Central pueda luchar contra el desempleo, porque como siempre se reajustan las anticipaciones inflacionarias, siempre vamos a dejar la tasa de desempleo en su nivel natural. Entonces, esto es como para ilustrar que las anticipaciones inflacionarias son muy importantes para la pendiente de la curva de Phillips, ¿no? Cuando teníamos anticipaciones fijas en el tiempo, como acá, teníamos la versión tradicional. Después, cuando la curva de Phillips, cuando las anticipaciones inflacionarias dependían de la inflación del periodo anterior, ya no era la inflación que dependía del desempleo, sino que el cambio en la inflación. Y por fin, cuando uno anticipa perfectamente los precios, la inflación, ahí uno mata por completo la curva de Phillips y la evolución de la inflación va a ser independiente del desempleo. Entonces puedo tener un montón de inflación y me voy a quedar con la misma tasa de desempleo. Ok, dicho esto, lo voy a dejar acá. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto la curva de Phillips, ¿no? La curva de Phillips es una relación decreciente entre tasa de desempleo e inflación en su versión tradicional. Hemos visto que el modelo WSPS con anticipaciones de inflación constantes permite generar esta versión tradicional de la curva de Phillips, ¿no? Y el mecanismo del modelo era uno que ya hemos visto en cierta manera, en que el desempleo afecta a la competencia entre trabajadores, esto afecta a la negociación salarial, lo cual afecta la inflación a través de reconociendo que el sueldo afecta el costo marginal de las empresas y por lo tanto afecta la competencia en el mercado de los bienes. Y luego vimos que jugando con las anticipaciones inflacionarias, uno puede alterar esta curva de Phillips hasta hacerla desaparecer por completo cuando uno tiene anticipaciones perfectas. Ok, si no tienen preguntas, lo dejamos acá. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos entonces el martes. Gracias. Chao, profesor. Chao.